mañana a la palabra del Señor, concluyendo lo que es el libro de Job. Job, capítulo 42, versículos 7 al 17, vamos a ver qué realmente Dios nos enseña a través de este pasaje. Recordemos, hermanos, que había una mujer con flujo de sangre, que había tantos años que ella estaba enferma, gastó todo en médicos y obviamente no era sanada. Y se acerca a Jesús y le toca el manto y la mujer quedó sana. Jesús dijo, ¿de dónde ha salido poder? Y la mujer se esconde porque no quiere que Jesús la descubra, pero Jesús es eh, omnisciente y sabía quién era la mujer. Lo que quería era que la mujer públicamente dijera, o mejor dicho, testificara de lo que había hecho. Y Jesús vio a la mujer y dijo, grande es tu fe, mujer. Es decir, Dios siempre recompensa la fe de sus hijos y la perseverancia de la misma. Hubo otra mujer, una viuda, dice la escritura que esta viuda dio más que los demás. Esta viuda dio más que las demás personas. Entonces, ¿por qué? El Señor conocía el corazón de esa persona y alentó la fe de esta mujer. Y siempre hay pasajes de la Biblia donde la palabra de Dios nos alienta acerca de nuestra fe. Grande es tu fe. Nunca he visto una fe como esta. Y aquí vamos a ver que la fe de Job y la perseverancia de Job, Dios la recompensa. Acuérdense que Job, en el capítulo 1, lo vemos a Job enfermo. Job prácticamente estaba su piel pegada a los huesos y Job sufrió muchísimo. Job fue confrontado por sus amigos diciéndole un montón de cosas, pero Job seguía firme. Job seguía firme. Job se agarró de su fe en Dios y fue perseverante. Pero esto no quiere decir que Job no tuvo una crisis de fe. Claro que sí. Claro que sí, porque Job se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios estás callado? Y muchas veces en nuestra vida es así. Cuando pasamos sobre todo sufrimiento, Job sufrió muchísimo. Y aquí vamos a ver que a través de las pruebas de Job descubrimos la verdadera sabiduría no proviene de ausencia de problemas, sino de la capacidad de afrontar con una fe inquebrantable y una perspectiva renovada. Aunque Job experimentó un sufrimiento intenso, aparentemente inexplicable, Dios muestra que su justicia nunca falla. La experiencia de Job nos va a enseñar algo muy importante. Nos enseña incluso cuando enfrentamos pruebas severas, Dios no se olvida de nosotros. Él está consciente de nuestras luchas, está consciente de nuestras dificultades, pero a su tiempo Dios trae restauración y trae bendición. Y esto es lo que vamos a ver aquí, que la perseverancia de Job, su fe inquebrantable de Job, la voluntad de mantenerse íntegro frente a la gran adversidad, nos son recompensadas. Dios la recompensa y nos recuerda que la verdadera fe, incluso cuando pasamos pruebas o dificultades, será honrada por Dios. Ahora, la pregunta es si nosotros tenemos fe o no en Dios. Porque muchas veces podemos decir que sí, tengo fe, pero realmente cuando nuestra fe es probada, ¿nos mantenemos íntegros? ¿Nos mantenemos confiando en Dios? Así que vamos a dividir este pasaje en tres partes. Primero, el capítulo 42, 7 al 10, la primera parte del 10, dice, vamos a ver aquí que debemos dejar el rencor y la falta de perdón. La segunda cosa, en el versículo 42, 10, la segunda parte, el versículo 11, debemos confiar en Dios quien restaura física y emocionalmente. Y la tercera parte que vamos a ver aquí, del versículo 12 al 15, debemos recordar la generosidad y el amor de Dios. ¿Para qué? Para que se nos quede grabado.
para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y esto se quede grabado en nuestra vida. La primera cosa que vemos aquí, que debemos dejar el rencor y la falta de perdón. En el versículo 7 al 9, dice así el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y aquí vemos algo. ¿Quién está defendiendo a Job? Es Dios. Dios está defendiendo a Job. ¿Qué pasó con los amigos de Job? ¿Qué haría usted? Mire, las injusticias muchas veces se dan en nuestra vida. Hay gente que sufre por injusticias. Y los amigos de Job realmente fueron a visitar a Job y le dijeron de todo a Job. ¿Usted qué haría con una persona que viene y le dice: eres un sinvergüenza, por lo que estás pasando es problema de tu pecado, tus hijos han muerto porque tú pecaste, tú todo lo perdiste porque tú hiciste lo malo? ¿Qué haría usted con esa persona? ¿Le invita a almorzar? Ven, entra, te voy a invitar un fricasé ahora. ¿Le dice eso? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué haría? Agarraría, se iría a la puerta y vete, con todo respeto, ¿no? O lo saca de otra manera, ¿no? ¿Qué haría usted? Pero Job tenía amigos, Elifaz, sus otros dos amigos, que lo criticaron a Job. Que le dijeron: tú estás enfermo porque eres un pecador, Job. Y Job, eres un mentiroso, Job. De todo le dijeron a Job. Y entonces Dios aquí está mostrando algo. Estas palabras obviamente le habían herido a Job. Dios sabe cuando tú estás herido. Dios sabe cuando hay injusticias que nos causan tanto dolor. Dios lo sabe. Y Dios sabe cómo está tu corazón cuando te hieren, cuando hacen daño a tu vida. Dios sabe. Y entonces lo que está mostrando aquí es claro que Dios va a defender a Job y le dice: estos hombres han hablado mal contra ti, usando mi palabra. No hablaron lo recto. Job se mantuvo recto, se mantuvo íntegro. Y Dios reprende a los amigos de Job por decir falsedades, por decir cosas que él no había dicho. Y esto demuestra que Dios siempre defiende a quienes sufren injusticias. Y eso debemos recordarlo, hermanos. Debemos recordarlo. Hay gente que nos ha hecho daño o nosotros hemos hecho daño a alguien. Y Dios quiere que mantengamos una actitud correcta frente a los demás. La segunda cosa que vemos en este pasaje, el versículo 8, dice que ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, ¿qué dice? ¿Qué dice mi siervo Job? Orará por vosotros, porque de cierto, ¿qué dice? A él atenderé para no trataros afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Qué le está pidiendo Dios a Job? Ora por tus amigos. Ora por tus amigos. ¿Por qué Dios le pide a Job que ore por aquellos que le hicieron daño, por aquellos que le injuriaron, por aquellos que hablaron mal? ¿Por qué? Porque el perdón, el interceder, abre las puertas a la restauración. Si quieres restauración, Job, tienes que interceder, orar por ellos. Le decía antes, ¿qué haría con personas que le hacen daño? ¿Usted le aplaudiría esto? No, no, obvio que no. Pero aquí se dice que ore por ellos. Es difícil orar por alguien que te ha hecho daño. Es difícil. Claro que sí. Usted tal vez va a los salmos y hay salmos donde dice que piden que esa persona le vaya mal o que sufra o que Dios le castigue. Pero aquí Dios está diciendo: Job, ora por ellos. Ora por ellos. Vayan ustedes y pídanle a Job que ore por ustedes. ¿Por qué? Porque lo han tratado injustamente. Y entonces yo voy a atender no la oración de ustedes, sino la oración de Job, a quienes ustedes hicieron daño. Y aquí vemos, entonces Dios está mandándole algo a Job. ¿Y por qué han hablado? No lo recto.
como mi siervo Job. ¿Qué está poniendo a prueba Dios en Job? Su perdón. Perdón. Dios le ordena a los amigos que lleven holocausto, que se hagan sacrificio por sus pecados. Y le pide Job, ora por ellos. ¿Por qué? Porque el perdón es el acto de liberar a los verdugos a través de la oración. Y allí se abren las puertas para la restauración y bendición. Si uno no perdona, carga heridas, carga en su corazón algo que le frena a Dios su obrar. Si usted no perdona. Y hay gente que vive amargada, resentida. Hay gente que ve la cara de usted de las personas, se nota que algo pasa en su corazón. Se nota. El espejo del alma es tu rostro. Sí. Y cuando uno está amargado, resentido, generalmente es porque hay odio, porque hay rencor. Y cuando muestras en tus palabras, tu forma de hablar, está mostrando lo que hay dentro. Y aquí vemos algo. Job iba a ser restaurado, pero la primera cosa que Dios le va a pedir a Job, ora por aquellos que te hicieron daño. Ora por aquellos que hablaron mal de ti. Ora por aquellos que comenzaron a decir barbaridad y media usando mi nombre. Ora por ellos. Qué tremendo, ¿no? Y ahí la escritura dice que cuando alguien te hace daño, ¿qué dice? Deja que ellos vengan y te pidan perdón. ¿Dice eso? No, dice, tú ve y pide perdón. Pero Señor, si ellos me han hecho daño, lo importante es liberar tu alma. Los de ellos yo me encargo. Pero tú tienes que entender que tu alma tiene que ser liberada y va a ser liberada cuando haya el perdón. Extiende perdón. Muchas personas piden y oran a Dios y no pasa nada. ¿Por qué? Porque al examinar su corazón está lleno de amargura, de ira y no de sanidad y paz. Ahí están. Job ora por ellos. Dios le pide que ore por ellos, porque este es el acto de liberación, de libertad, tanto para ellos como para Job. Y algo más, versículo 9 y 10, la primera parte dice, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová, ¿qué dice? Aceptó la oración de Job y quitó Jehová, ¿qué cosa dice? La aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando hubo orado por sus amigos. O sea, la aflicción de Job no fue quitada sino hasta que Job oró por sus amigos. Porque en la oración implicaba muchas cosas. Implicaba el perdón. Implicaba extenderle a estas personas que le hicieron daño, extenderles el favor de Dios. Hermanos amados, muchas veces queremos que Dios nos restaure, pero no somos restaurados porque en nuestro corazón anidamos rencor, ira, odio. Y Dios no va a hacer las cosas que Él tiene que hacer, porque las cosas que Dios hace para restaurarnos es a su manera, no a nuestra manera. Y la intercesión aquí de Job pone la acción de la gracia de Dios en curso. Claro, pone la gracia de Dios en acción. O sea, les extiende gracia a estos hombres y Dios le va a extender gracia a Job y a sus amigos. Qué interesante. Cuando tú anidas odio, rencor en tu corazón, no hay esa extensión de gracia en tu vida ni en tu familia. ¿Por qué? No es porque Dios no quiera, tú estás frenando. Y vamos a ver cómo Dios le extiende a Job bendición y a su familia. Esto es importante, querido hermano. Job ora por sus amigos. Este acto de misericordia y dejar ir el rencor va a desatar en Job su propia restauración. Dios acepta la oración de Job y no los castiga a sus amigos. Al orar por sus amigos, se rompe ese ciclo de rencor y se restaura la relación. Y esto va a prefigurar algo, el perdón y la misericordia divina. Es decir, querido hermano, cuando tú no quieres perdonar,
¿Sabe lo que pasa? Le estás diciendo a Dios, ¿por qué tengo que perdonar si el daño me lo han hecho a mí? Entonces mira la cruz. En la cruz, ¿quién murió por ti? Cristo, ¿no? ¿Cristo pecó? No. ¿Quién pecó? Tú y yo, hermano. Y Él murió por nosotros. Por eso cuando la Biblia dice, perdonad vuestras ofensas, así como Cristo perdonó a vosotros. ¿Y cuánto daño nos hacemos cuando no perdonamos? ¿Cuánto daño? Es importante la intercesión de Job aquí por sus amigos y nos muestra la importancia del perdón y de la reconciliación. Incluso cuando hay injusticias, cuando se juzga injustamente, cuando se malinterpreta, perdonar y orar por lo demás refleja el amor y la gracia de Dios. Querido hermano, esto es importante en nuestras vidas. Esto tiene que ver contigo y conmigo. Claro que sí, hermano, porque somos seres humanos, finitos, todavía cargados con muchas cosas. A veces nuestra vida no tiene victoria. ¿Por qué? Porque realmente todavía anidamos ira en nuestro corazón. Tal vez, como decía una persona, una psicóloga decía, el problema no está en la hora de tu vida, es en la niñez de tu vida. Y muchas veces no retrocedemos para ver qué nos han herido, qué nos han hecho y para salir de esto. A veces pensamos que nuestras reacciones son porque nos hicieron algo. No, 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 no. Es porque tienes algo adentro. Heridas profundas en tu vida que no has resuelto. Y mira versículo 10, la segunda parte y el 11. ¿Qué debemos hacer frente a esto? Job debió confiar en Dios. Job debía confiar que Dios restaura física y emocionalmente la vida de las personas. Miren lo que dice versículo 10, la segunda parte. Y aumentó al doble, todas las cosas que habían sido de Job. Al doble. ¿Cuándo vino la victoria? ¿Cuándo vino la victoria? Cuando hubo perdón. La victoria del perdón está por encima del resentimiento. Cuando hay resentimiento, querido hermano, no hay victoria. Cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, no hay victoria. Y este es el gran problema. Dios, yo estoy orando años y años y años y años. Y Dios te dice, perdona, perdona. Estoy orando por mis hijos, por mi familia, no me va bien. Señor, perdona. No, no, muchas veces no hacemos. Y vamos a ver lo que pasa con la familia de Job. Pero aquí Job es confrontado. Entonces, Dios le aumentó el doble de las cosas que había tenido. Es decir, su primer estado de Job es cambiado. Es decir, Dios le devolvió el doble de lo que tenía. Y esta restitución solo ocurre después que Job oró por sus amigos. Si yo te digo, ora por tus enemigos, hermano, ¿qué? Ah, yo voy a orar por él. Señor, recógelos. ¿Cómo pues? No, no así. No así. ¿Qué había pasado con Job? Lo habían traicionado. Lo habían criticado. Claro. ¿A quién le gusta que le critiquen? ¿A quién le gusta que le hagan daño? A nadie, ¿verdad? A nadie. No nos gusta, no nos gusta. Humanamente hablando, no nos gusta. Pero Dios dice, hazlo. Por el bien tuyo. ¿Cómo voy a orar por este tipo que me ha hecho tanto daño? Por esta persona que me ha hecho daño. ¿Cómo voy a orar por él, por ella? ¿Cómo? No se trata de él. No se trata de ella. Se trata de tu corazón. Porque tu corazón, estando herido, van a salir cosas terribles. ¿Por qué Dios pide algo de ti? Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él fluye toda tu vida. Si tu corazón está afectado con ira, con resentimiento, no va a fluir bendición. No va a fluir. Entonces vemos aquí, en el versículo 11 dice, vinieron a Él todos. ¿Quiénes son todos? Sus hermanos y todas
sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Después del perdón vino la reconciliación. Después del perdón. Queremos reconciliación sin perdón. No es correcto. Mira lo que ocurrió. La Biblia dice que estábamos enemistados con Dios y Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Y cuando nos acercamos a Cristo, lo primero que hace el Señor es perdonarnos. Y cuando el Señor nos perdona, entonces podemos acercarnos al Padre. Sin el perdón de Dios no puedes acercarte al Padre. Igual ocurre. La reconciliación vino después que Job perdonó a sus amigos. ¿Y qué ocurrió? Todos vinieron a Job. Sus hermanos, sus hermanas, los conocidos de Job, y comieron pan con Job. ¿Y qué más hicieron? Se condolieron. ¿Qué más hicieron? Consolaron a Job. Job, todo el mal que había traído Job, lo vieron sus amigos. ¿Ustedes creen qué hicieron sus amigos cuando lo vieron mal? Job era un hombre rico, pero cuando Job perdió todo, ¿qué hicieron sus amigos? ¿Sabe lo que hicieron? Lo que dice esa canción, que no es cristiana, por cierto, salvo que usted crea que es cristiana. ¿Dónde están mis amigos? No los veo, ¿no? ¿Dónde están? Todos se fueron. Cuando lo vieron a Job, que perdió todas sus riquezas, lo abandonaron, lo dejaron. Su familia no se le acercaba. Era un hombre que se estaba pudriendo en vida, Job. Y la gente se le alejaba. Y ahora lo vemos a Job restaurado. Lo vemos a Job que Dios está obrando en su vida. Su familia se le acerca. Los conocidos se le acercan. Entraron en intimidad con Job y también lo ayudaron a Job. Lo ayudaron a salir adelante. Le dieron algo a Job para que sea restaurado. Pero la reconciliación vino después del perdón. Si usted no perdona, no hay reconciliación con las otras personas. Viven amargados, resentidos. Acuérdese de lo que es este pasaje. No va a traer bendición sobre su vida. No, no. ¿Por qué? Porque lo estamos frenando. Porque Dios no obra conforme usted quiere, sino Dios obra como Él quiere. Y Dios quería la sanidad del alma de Job, el perdón hacia quienes nos ofenden. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Rompe cadenas espirituales. Claro que sí. Y abre la puerta a nuestra propia bendición. Sí. O sea, hay cadenas espirituales que se dan cuando una persona no perdona. Y miras a la otra persona, a veces dice, ¿cómo te está triunfando? Y yo no. Es que lo tienes atado. Es que Él te tiene atado. Es que hay ataduras espirituales que el diablo toma como pretexto de que le estás perteneciendo a Él por derecho, porque el odio no es de Dios. Y la falta de perdón tampoco es de Dios. Y entonces Job, cuando perdona, esas cadenas espirituales se rompen. Y entonces abre la puerta a la bendición. Querido hermano, si pudiéramos ver el mundo espiritual y cómo realmente trazamos a veces cadenas cuando nos hacen daño y odiamos. Y esas cadenas están atadas ahí y se rompen solamente cuando hay perdón genuino. Por eso Dios nos llama a paz, no a odio. Cuando hay odio, cuando hay amargura en el corazón, Dios no obra. Dios no obra. Y esto es lo que vemos aquí. El versículo aquí muestra que sus amigos, sus familiares, regresaron para consolarlo, para bendecirlo económicamente, simbolizando su reconciliación. Job, te hemos abandonado, pero ahora queremos estar contigo. Job, lo perdiste todo, pero aquí tienes, Job. ¿Cierto? Pero hay gente que no piensa así. No piensa de esta manera. ¿Sabe qué terrible es cuando la gente ha hecho daño
o le han hecho daño y no perdona. Y sobre todo, cuando la cuestión, y aquí vemos que la cuestión es resarcir económicamente a Job, y mucha gente se aferra al dinero. ¿Y sabe quién se aferraba al dinero? En la Biblia encuentras un hombre que se llamaba Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Pues Judas, yo no sé si alguien le pone a su hijo Judas, no sé, pero Judas, ¿se acuerdan de Judas? Bueno, ¿qué pasa? La Biblia dice que Judas, cuando vio que una mujer traía un perfume bastante caro a Jesús y lo iba a ungir a Jesús con ese perfume, ¿sabe lo que dijo Judas? Si vendiéramos ese perfume, ganaríamos mucho y lo daríamos ¿a quién? A los pobres. Judas estaba interesado en los pobres. ¿Usted cree que Judas se interesó en los pobres? Más abajo del texto dice, no, Judas no le interesaban los pobres, sino porque era ladrón. Y él quería robarse ese dinero. Entonces, cuando a uno le interesa a los pobres, ¿por qué no saca de su bolsillo y da a los pobres? ¿Por qué tiene que de otro quitarle para darle a los pobres? Y eso es lo que está ocurriendo en muchas personas, ¿no? Prometen cosas, le vamos a dar y vamos a darle a todos, a todos, a todos. ¿Y de dónde sacan? ¿Por qué no sacan de su bolsillo? ¿Verdad? Y es terrible. Y esto es lo que pasa aquí. Vemos a estas personas que extienden el perdón a Job y también lo ayudan a Job. Sacaron de lo que tenían y le dieron a Job, simbolizando, Job, no te vamos a abandonar. La restauración de Job ocurre después de orar por sus amigos, demostrando que Job superó su resentimiento. Querido hermano, nunca vas a superar el resentimiento si no es cuando perdonas. Pero perdona genuinamente. A veces pensamos que tenemos la razón. Y puede ser. Job tenía razón o no. De no perdonarlos. Tenía razón. Como dije antes, le dijeron de todo. Eres un sinvergüenza, eres un pecador, tus hijos murieron por esto, tu mujer te dijo lo que te dijo porque te lo merecías. Sí, Job tenía razón. Pero Dios le dijo, no, Job, así no se obra. Ora por ellos. Te hicieron daño, ora por ellos. Clama por ellos. Bendícelos a ellos. Y ahí vino la restauración. Se produce entonces el consuelo de la vida de Job, en la vida de Job, sus familiares, sus amigos, que se habían alejado cuando Job estuvo enfermo. Se habían alejado y regresaron para comer, para ayudar a los jóvenes en su dolor y ofrecerle apoyo material. Se produce la restauración divina. ¿Por qué? Porque el regalo del dinero y el oro simbolizan restitución física y la restauración de su posición social por gracia divina. Y esto encontramos aquí. Job estuvo dispuesto a perdonar e interceder por sus amigos y obviamente esto ocurrió. La historia de Job nos recuerda la importancia de la reconciliación y el perdón como reflejo del amor de Dios. La restauración de Job resalta que Dios es soberano y Él ve todas las cosas. Dios tiene el control incluso cuando no entendemos sus acciones. Tiene el poder de transformar las situaciones de sufrimiento en oportunidades de bendición y crecimiento. Debemos recordar que Dios es generoso. La generosidad y el amor de Dios se van a mostrar aquí. Versículo 12 al 17 dice así. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Por qué? Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 10 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Jamima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job. ¿Cuántos años? 140 años. Y vio a sus hijos. Y vio a los hijos de sus hijos. ¿Quiénes son? Los nietos. Hasta la cuarta generación.
y murió Job viejo y lleno de días. Qué hermoso es llegar a la vejez y realmente llegar a la vejez bien, ¿no? Y había un pastor que oraba siempre, decía, Señor, cuando yo sea viejo, que no sea un viejo cascarrabias, porque generalmente los viejitos pues, son muy renegones, ¿no? Así, no sea un viejo cascarrabias, decían. Entonces, eh, aquí vemos algo tan hermoso, la abundancia con la que Job es restaurado por Dios. Le duplicó sus posiciones, bendiciendo a su familia, y esto nos recuerda que Dios es generoso y desea nuestro bienestar. Su familia llegó a ser bendecida por el accionar de Job. Recuerda algo, querido hermano. Muchas veces le frenamos a nuestra familia la bendición por obrar con amargura y resentimiento, creyendo que tenemos la razón y Dios dice no. Muchas veces ocurre esto. Muchas veces tenemos que entender el propósito de Dios es bendecirnos. Y pasamos pruebas, pero Dios no está lejos, Dios está ahí. ¿Y cuántos años vivió Job? Y dice que le dio hijos, hijas, las más hermosas, ¿no? Algunas mujeres de aquí dicen que son como hijas de Job, ¿no? Muy hermosas. Bueno, Job vivió 140 años. 140 años. O sea, Job vivió mucho. Imagínate disfrutar de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, y porque dice hasta la cuarta generación. Bendición de Dios, ¿no? Sí. La longevidad aquí es excepcional. Es similar a los patriarcas. Sí, los patriarcas vivieron muchos años y dice la escritura lleno de vida. O sea, lo elevan a Job a un gran significado y reivindicación divina. La restauración de Job es poderoso testimonio de la justicia, la misericordia, la benevolencia de Dios. Aquí nos enseña sobre la importancia de la fe, la perseverancia, el perdón y la humildad. La historia de Job, desde sus pruebas hasta su restauración, ofrece lecciones bastante profundas, eternas, sobre cómo enfrentar el sufrimiento y confiar en el Dios soberano. La Biblia nos enseña claramente, querido hermano, claramente nos enseña cómo debemos obrar. En este mundo, ¿quién no sufre situaciones difíciles? ¿Quién no pasa por situaciones de crisis? Cuando a veces te hacen daño, ¿cómo reaccionas? Cuando a veces pasas situaciones en las cuales te critican, hablan mal de ti, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas, querido hermano? ¿Cómo reaccionamos ante estas actitudes que hay a veces? O te vuelves un amargado y resentido, o perdonas y buscas la restauración y la bendición de Dios. Y esto es importante. Job terminó habiendo empezado rico, millonario, perdió todo. Pero Dios nunca lo abandonó. Y después obtuvo el duplicado. Y obtuvo más. Esto habla, no es que Dios ahora te va a dar muchísimo y puede hacerlo. Lo que está diciéndonos aquí es que la restauración y la restitución que Dios hace al hombre y la mujer, que es mujer y hombre de fe y perseverante, van a venir bendiciones sobre tu vida. Y eso es lo que dice Dios. Esto es lo que nos enseña aquí el Señor. Job nos recuerda que Dios es justo y misericordioso. Él no nos olvida en nuestras pruebas. En su tiempo Él va a traer restauración, bendiciones. Y aprendamos del ejemplo de Job. Confiemos en Dios, sabiendo que Él tiene un plan muy grande para nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad. Claro, cuando pasa problema, ¿acaso Dios te ha abandonado? Dios está ahí, obrando en tu vida, forjando carácter, forjando confianza, forjando realmente el hecho de que tú creas en Él y que Él
es poderoso para obrar. Claro que sí. Pero la amargura, el resentimiento, te trae dolor a ti. Te trae recuerdos ingratos y muchas veces comienzas a sacar cosas y cosas y cosas de tu pasado y no enfrentas el futuro agarrado de la mano de Dios. Un escritor, Jay Pacheco, dice, refiriéndose al lector, y dice, donde quieras que estés en tu viaje, el viaje de la vida, que tu silencio se transforme en sabiduría, que tu dolor se convierta en propósito, que tu fe se encienda como fuego, que tus pruebas conduzcan a triunfos, que algún día que puedas mirar en el espejo y ver el alma que se mantuvo firme durante la tormenta. Es decir, cuando te mires al espejo, luego de haber sufrido, luego tal vez que creías que nadie te amaba, que creías que te dejaron, que creías que te rechazaron. Y cuando llegas a este punto donde Dios comienza a tratar contigo y bendecirte, te miras al espejo y dices, realmente Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Dios quería hacer algo con mi vida y Dios lo está haciendo. Bendito sea el Señor, querido hermano. Bendito sea el Señor. Y esto nos hace pensar en nosotros, en la vida de Job, cómo Dios trató con él. Dios nunca le dijo a Job, Job, estás sufriendo por esto. ¿Y sabe quién perdió ahí, en esta historia de Job? ¿Te acuerdas quién pidió que los zarandearan a Job? ¿Quién pidió que Job sea tocado en sus cosas materiales y en su vida? ¿Sabe quién pidió? ¿Quién pidió? Es Satanás. Job te sirve, no en balde, por lo que le das te sirve. Quita lo que tiene y vas a ver cómo blasfema contra ti. Job, sí, está sano porque tú lo has rodeado, lo has cubierto. Quítale la salud y no verás cómo maldice tu nombre. Y Job perdió todo, hasta su salud, pero siguió confiando en Dios, porque Dios nunca miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Él lo hace. Y Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Deja de estar lidiando con la amargura y el dolor, entrégalo, déjalo. Tu dolor, tu sufrimiento, entrégaselo a Dios. Y Dios tomará todo esto y dirá, realmente yo estoy mirando, como miró a Job. Y Dios lo bendijo a Job. Fue bendecido más al final que al principio. Qué victoria contra el enemigo que quiso aplastarlo. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor.